Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Un privilegio para mí estar con ustedes nuevamente y con gozo. He estado animado poder compartir este mensaje con ustedes y también les invitamos a un culto aquí en nuestro templo, calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, a las 10 de la mañana y 6 de la tarde los domingos. 10 de la mañana, miércoles para oración y estudio bíblico y viernes clase bíblica a las 5 de la tarde. Bienvenidos, bienvenidos. Jesús dijo que al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces vamos a ir a nuestro texto hoy en el libro de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Hoy queremos hablar de la necesidad y de la posibilidad de tener un encuentro divino y a la vez personal con el Señor Jesucristo. Un encuentro divino y personal con el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Un encuentro que resulta en la salvación del alma. Este encuentro, en este relato, es en el libro de Lucas, capítulo 19, entre Jesucristo, que se llama aquí el Hijo del Hombre, y Zaqueo, que es llamado el jefe de los publicanos. Entonces vamos a ver acerca de este encuentro divino y personal con Jesús. Número uno, el lugar del encuentro. El lugar de este encuentro entre Jesús y Zaqueo. En versículo 1 dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, ahí está el lugar, iba pasando por la ciudad. Jericó en la Biblia ha sido llamado la ciudad de las palmeras. Muchas palmeras se encontraron ahí. Una ciudad habitada desde antigüedad, una de las ciudades más antiguas del mundo. Y también la palabra de Dios dice un pueblo poblado en gran manera de recaudadores de impuestos. Entonces había mucha riqueza, mucha prosperidad. Los recaudadores de impuestos en la Biblia eran llamados publicanos, y vamos a llegar a este punto. Bueno, sabemos que en Josué capítulo 6, Jericó fue la primera ciudad conquistada en la conquista de la tierra prometida, Canaán. Pero aquí en Jericó no vamos a ver la conquista física de una ciudad, sino la conquista de un alma. De los muros que a menudo levantamos como seres humanos entre nosotros y Dios va a tumbar estos muros como hizo en Jericó, en Josué capítulo 6, y salvar un alma, el alma de Zaqueo. Bueno, este es el lugar del encuentro, la ciudad de Jericó. En segundo lugar, vamos a ver las personas que se encontraron en Jericó. Las personas que se encontraron en Jericó. Número 1 es Jesús, el Hijo de Dios, pero también el Hijo del Hombre. Esto era el nombre que él usaba para sí mismo, Jesús, en su ministerio terrenal. Su nombre Jesús significa Salvador. Literalmente, Jehová salva. Su nombre Hijo del Hombre nos demuestra y nos enseña que Él fue nacido. El Hijo de Dios nació de una mujer humanamente. Tomó humanidad y Él tuvo que hacerse hombre perfecto para poder ofrecerse como sacrificio perfecto y ser el Salvador de este mundo pecador de los perdidos. Bueno, entonces en el libro de Lucas vemos este hombre perfecto siempre orando a su Padre, buscando su dirección y poder divino. Pero también vemos a Jesús en Lucas capítulo 4, varias veces dice que estaba lleno del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, ungido por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, porque aunque era Dios, se sometía al control de su Padre, oraba
mirando a Él y siendo guiado y lleno del Espíritu Santo. Cuanto más nosotros, los que profesamos de ser creyentes en Él, necesita esta oración continua al Padre y ser guiados continuamente por el Espíritu Santo de Dios. Jesús era el Hijo del hombre, el perfecto hombre que se ofreció a sí mismo para ser el Salvador de un mundo perdido. Pero el segundo personaje en este relato, la segunda persona es Zaqueo mismo. Zaqueo, en versículo 2 dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo. Bueno, ¿qué sabemos de Zaqueo en este encuentro entre Jesús y Zaqueo? Bueno, número 1, su nombre significa puro o limpio. No era un hombre verdaderamente puro, pero después de su encuentro con Jesús iba a tener un corazón limpio y puro por la sangre de Jesucristo, por medio de la fe en Cristo como su Salvador. Número 2, su trabajo. ¿Cuál era? Él era, dice versículo 2, era jefe de los publicanos. Ya se ha dicho que los publicanos eran los recaudadores de impuestos en los tiempos de Jesús. Designado por el gobierno romano que tenía control del pueblo judío en aquel entonces. Y entonces los romanos, el gobierno romano, ponían estos recaudadores de impuestos publicanos sobre una región. Y recogían los impuestos, ¿verdad? Y este hombre era el jefe de los publicanos. Ahora, estamos en el Evangelio de Lucas. Y Lucas habla mucho, de hecho habla más de cualquier otro de los tres otros evangelios, más que el Evangelio de Marcos, más que el Evangelio de Lucas. De hecho, Juan ni menciona a los publicanos, pero Lucas más que nadie habla de estos publicanos. ¿Cómo eran? Bueno, la Biblia dice que eran considerados los peores de los pecadores, que exigían más de la cuenta, más de lo que Roma puso como impuesto sobre el pueblo. El publicano pedía más, exigía más, a fuerzas. Dice entonces, cuando los publicanos vinieron a Jesús para ser bautizado, dice en Lucas 3:12, vinieron también unos publicanos para ser bautizados, supuestamente arrepentidos. Y Jesús estaba diciendo a las multitudes, haced pues frutos dignos del arrepentimiento. Y vinieron estos publicanos y dijeron, Maestro, ¿qué haremos? ¿Cómo debemos arrepentirnos nosotros? Y Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado, porque la costumbre de los publicanos era exigir, extorsionar de la gente, chantajear y sacar provecho de la gente y hacerse, como en el caso de Zaqueo. Él no solo era publicano, era jefe de los publicanos, y vamos a ver que se hizo rico. Pero bueno, Lucas capítulo 5, vemos que un famoso publicano se llama Mateo, o en este caso Leví, llegó a ser un apóstol y fue llamado un publicano para ser apóstol de Jesucristo. Esto da esperanza al más vil pecador. Dice versículo 27, Lucas 5:27, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví o Mateo, sentado al banco de tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejando todo, se levantó y le siguió. Y Leví, Mateo, le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos
y pecadores, porque siempre estaban unidos. Y en la mente de la gente, y aún en las palabras de Jesús, juntados los publicanos con los pecadores. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Los publicanos eran enfermos espiritualmente. Y Jesús dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, dándoles esperanza de perdón y de salvación por medio de Jesús. Lucas 15, un capítulo entero te recomiendo, amigo, amiga. Lucas capítulo 15, donde Jesús da 3 parábolas de 3 cosas perdidas. Una oveja perdida y el pastor fue en búsqueda de ella. Una moneda perdida y la mujer fue en búsqueda de la moneda. Y un hijo perdido, que a menudo llamamos el hijo pródigo, realmente era el hijo perdido. Y Jesús dio estas 3 parábolas, escuchen, porque los religiosos de su tiempo, los más estrictos en la ley judaica, los fariseos y escribas, que condenaban más que nadie a los publicanos, ellos acusaban a Jesús de comer con publicanos y pecadores y recibirles. Pero Jesús estaba con ellos para salvarles. Dice Lucas 15, 1 y 2. ¿Por qué escribió estas 3 parábolas sobre cosas perdidas? Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, porque Jesús les daba esperanza de perdón y salvación. La religión nos condena, la ley de Dios nos condena, la gente del pueblo nos condena, pero Jesús quiere recibirnos. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, la parábola de la oveja perdida, y después de la moneda perdida, y después la maravillosa parábola del hijo pródigo, el hijo perdido, y cómo el padre, cuando su hijo por fin se arrepintió y volvió a su casa, esperando ser hecho como un criado, un siervo, fue recibido como mejor que un hijo. Y recibió las mejores atenciones y el perdón y el amor de su Padre, representando Dios el Padre, cuando un pecador se arrepiente de veras y vuelve a Él de todo corazón por medio de Jesús y su muerte en la cruz. Este pecador, creyendo en Jesús, recibe perdón de todo pecado, reconciliación con Dios el Padre, salvación de la condenación eterna y la promesa de vida y herencia eterna en el cielo. Lee Lucas capítulo 15, por favor. Zaqueo, hemos visto su nombre, su trabajo como jefe de los publicanos. Pero ahora, en tercer lugar, ¿cuál era su situación económica? Dice, volviendo a Lucas 19, versículo 2, dice, jefe de los publicanos y rico. Sencillamente, y rico. Pero obviamente en el pasaje y por quien era, no por medios lícitos, sino ilícitos, ilegales, malos delante de Dios y aún delante de los hombres, exigiendo más de lo que le estaba ordenado para hacerse rico. Y qué triste que hoy día, aún en la política o en lo privado, en público o en privado, gente aprovechando al pueblo para hacerse rico, para ganancia deshonesta, para ganancia personal, para interés personal, reprobado por Dios. Hay que arrepentirse antes de aquel día grande y final, cuando Dios va a arreglar cuentas con todo publicano y todo pecador que ha extorsionado, que ha engañado, que ha robado aún 5 pesos
o 5 millones, o 50 millones. Dios ve y tomará todo en cuenta, y debemos nosotros arrepentirnos de este pecado de robo y todo pecado que nos está llevando hacia abajo, hacia el abismo eterno, la condenación eterna. Este hombre, pobre Zaqueo, se sintió rico y se sintió bien por un tiempo. Pero a menudo las riquezas del rico ni le permiten dormir. No tiene descanso, no tiene paz, no siente amor en su familia, pero tiene riquezas. Es un Dios falso, es idolatría, la Biblia dice, la avaricia. Pero ¿qué más de este Zaqueo? Su estatura. Estamos hablando de físicamente, no económica ni socialmente. ¿Cuál era su estatura? Dice en versículo 3, este hombre procuraba ver a quién era Jesús, pero no podía, a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Es decir, chaparrito, pequeño de estatura. Entonces, además de todo esto, ya hemos visto que el pueblo en general odiaban y rechazaban a estos pobres publicanos. Y este jefe de pecador, cuanto más siendo tan rico, le odiaban, le rechazaban, estaba fuera de su compañía y su aprobación y su amistad. Estaba solo probablemente, o solo convivía con sus publicanos. Y era considerado un gran pecador. Versículo 7, al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había Jesús entrado a posar, como vamos a ver al rato, con un hombre pecador. Bueno, estamos hablando en este mensaje sobre un encuentro divino y personal con Jesús. Es la voluntad de Dios para todo pecador, que tenga un encuentro divino y personal con Jesús que resulte en la salvación de su alma. En este caso, un encuentro entre Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, y Zaqueo, el jefe de los publicanos. Hemos visto el lugar del encuentro en Jericó. Las personas que se encontraron, Jesús y Zaqueo. Y ahora en tercer lugar, ¿cuáles eran los sucesos o los acontecimientos principales de este encuentro entre Jesús, el Salvador, y Zaqueo, el perdido y pobre pecador? Bueno, en primer lugar, en versículo 1, en primer lugar, Jesús iba pasando por la ciudad de Zaqueo, de Jericó. Iba pasando por la ciudad. Y podemos decir que es como Jesús, el buen pastor, en búsqueda de la oveja perdida. Amigo, sin Cristo, está buscándote hoy a través de su palabra. El Señor y Salvador Jesucristo está pasando por tu ciudad. Tamazunchale o Tamán o Gilitla o San Martín o Chapoacanito o Matlapa. Está pasando por tu ciudad, por este programa, por otros medios, por otras personas que te están compartiendo el Evangelio de Cristo, la salvación solo en Cristo. Gracias a Dios, Jesús sigue pasando por las ciudades, el buen pastor, en búsqueda de las ovejas descarriadas y perdidas. Número 2, Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. Literalmente la idea es se esforzaba, se buscaba como persistentemente. Era como, no era nada más, no puedo ver a Jesús y volvió a su banco de tributos. No, buscaba la manera, noten, buscaba la manera de ver a Jesús. Lucas 19, versículo 3. Dice, Zaqueo procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Versículo 4. Y corriendo delante de la procesión, Jesús venía con gente en su derredor y estaba pasando por las calles de su ciudad. Entonces él dijo, no quiero no ver a Jesús. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro
que este árbol, sicómoro, ¿ok? Subió el árbol y dice para verle, porque había de pasar por ahí. Pero dos impedimentos, y a veces hay impedimentos cuando comenzamos a buscar a Jesús y sentimos que hay oposición, es nada menos que el diablo. Hay que persistir en asistir a aquella iglesia que predica el Evangelio, o oír aquel programa que predica el Evangelio, o recibir literatura, o leer la Biblia, aunque el diablo dice, no vale la pena, ¿para qué? Y la gente dice, tú nunca vas a cambiar. Hazte sordo. Y sigue como Zaqueo. Tenía sus estorbos, sus impedimentos, su oposición. Número uno, a causa de la multitud, había mucha gente y no podía llegar así frente a frente cerca de Jesús. Pero número dos, era pequeño de estatura y no, literalmente, pues no podía ver a Jesús, porque todo el mundo estaba más alto que él. Ay, Zaqueo, pero la Biblia dice que no se detenía. No, subió un árbol bajito y extenso, sus ramas extensas, y fácil para subir y hallar su lugar. Y ahora estaba viendo la procesión y viendo a Jesús acercarse. Tenía cierta curiosidad, no sabía quién era Jesús. Tal vez había oído de él, pero no sabía realmente quién era, para qué vino, cómo era. Pero tenía esa curiosidad, ¿ok? Por lo menos curiosidad. Pero se puede adivinar y sentir, conociendo la naturaleza humana y viendo lo que él hizo, cómo se esforzaba para ver a Jesús. No solo tenía curiosidad en su corazón, amigo, pero como tú y yo, sintió su necesidad. Yo recuerdo cuando yo buscaba a Dios a mi manera, en el fondo de mi corazón había un deseo de cambiar, pero una impotencia en mí mismo y falta de conocimiento y sabiduría cómo cambiar. Pero tenemos como Zaqueo en el fondo de nuestro corazón este deseo, este anhelo de cambiar, de ser una persona diferente, una persona de bien y no de mal. De dejar la maldad y la vanidad y hallar el verdadero sentido de la vida, verdadero sentido en nuestras vidas, un propósito bueno, verdadero, aún divino de Dios mismo para mi vida, un anhelo de vivir libre de culpa, de condenación, de la corrupción del pecado en mi vida. Quisiera yo estar libre y vivir bien, pero siempre vuelvo a lo mismo, a lo malo. Y anhelaría estar bien con Dios, sentir que estoy bien con Dios, estar bien con otros, en mi familia, en mi derredor, y también sentirme bien conmigo mismo. ¿Has llegado a sentir estos deseos, estos anhelos? Pues aquí estamos todos, como Zaqueo. Llegamos a este punto cuando entonces escuchamos que hay alguien que ha sanado a los enfermos y ha levantado a los muertos y ha enseñado del reino de Dios, y esta persona parece divina, es Jesús. Tengo que verle. Más bien tengo que conocerle. Tengo que conocerle como mi perdonador, mi salvador, para que me dé una nueva vida, otro chance, otra oportunidad de vivir y de vivir para siempre con Él en el cielo. Ahí está Zaqueo, con curiosidad, pero también con una grande necesidad. Estamos viendo los sucesos principales en este encuentro entre Jesús y Zaqueo. Jesús iba pasando por su ciudad de Zaqueo, y Zaqueo procuraba ver quién era Jesús y vencía, superaba los obstáculos y los estorbos y la oposición para ver a Jesús. Y ahora, en tercer lugar, para qué sorpresa llegó a la vida y al corazón de Zaqueo. En tercer lugar, Jesús le vio y le dio una cita divina en su propia casa, la casa de Zaqueo.
Jesús le vio y le citó en su propia casa. Este Zaqueo, jefe de los publicanos, malo de los malos, el mal de los malos. Y dice versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar donde Zaqueo había subido el árbol para ver a Jesús, dice, mirando hacia arriba Zaqueo, Jesús está mirando hacia arriba a él. Mirando hacia arriba y Zaqueo mirando hacia abajo, dice Jesús le vio. Sus ojos, amigos, se conectaron. Sus ojos y me atrevo a decir, sus corazones se conectaron, se encontraron. Los ojos de Zaqueo y los ojos de su corazón se conectaron, se encontraron con los ojos y el corazón de Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador de los pecadores. ¡Qué momento tan sublime! Pero más, las palabras que salieron de la boca de Jesús. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo a Zaqueo, ¿puedes imaginar lo que está pensando Zaqueo? Le conoció por nombre, porque en Juan capítulo 10, versículo 3 dice, Jesús, el buen pastor, conoce y llama a los suyos por sus nombres. Le vio y le dijo a Zaqueo, Zaqueo, date prisa, apúrate, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Tú, Hijo de Dios, Salvador del mundo, en mi casa, la casa de un gran pecador, pero con fe, con amor y con pleno gozo. Dice, entonces él descendió a prisa. Hay que atender al llamado de Jesús a venir a él y ser salvo ya. Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, dijo Jesús, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Escucha, amigo, al que a mí viene con todos sus pecados como Zaqueo, no le echo fuera. Entonces había una cita divina y Zaqueo descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Y cómo se terminó este encuentro entre Jesús y Zaqueo? Vamos a ver en cuarto lugar el resultado maravilloso de este encuentro, versículos 8 y 9. Entonces Zaqueo, puesto en pie, delante de Jesús, delante de la gente en su derredor, para hacer una declaración solemne, formal, público. ¿De qué? Puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes que yo gané injustamente, por lo menos en parte, doy a los pobres. Antes quitaba, extorsionaba, robaba, ahora doy. Aleluya, aleluya. Y si en algo he defraudado a alguno, estaba admitiendo que sí había defraudado, extorsionado, chantajeado a la gente. Dice, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, que en Éxodo 22:1, un ladrón que fue juzgado por su pecado, tenía que pagar por una oveja robada, tenía que pagar 4. Y entonces dijo, si he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué está pasando aquí, amigos? Zaqueo está demostrando verdadero arrepentimiento. Un cambio de corazón que resulta en un cambio de vida. Una adúltera o adúltero que está arrepentido deja a la otra persona, vuelve a Dios, pide perdón, vuelve a la pareja y pide perdón y busca reconciliación. Un ladrón que ha robado, confiesa su maldad y paga, hace restitución. Un mentiroso que pasó su vida mintiendo y dañando y encubriendo,
ya viene a la luz y confiesa su pecado y recibe perdón de Dios y perdón de los hombres y restaura confianza. Un enojón se humilla, pide perdón y busca la manera de ser más pacífico, más amable, más tratable, etcétera, etcétera. Un mal hablado, un maldiciente, deja de maldecir y comienza a bendecir. El borracho deja la botella y se llena de Cristo y del Espíritu Santo de Dios. El fornicario deja al sexo y la intimidad fuera del matrimonio y espera ahora la pareja que Dios ha ordenado para su vida. El que vivía en codicia, en avaricia, en envidia, ya no busca satisfacción en lo material, sino en lo espiritual, en Dios mismo, sabiendo que Dios va a proveer y añadir lo que le hace falta. No sé, y la persona idólatra con ídolos o imágenes para acercarse a Dios. No, dice ya no. La Biblia siempre condena, nunca prohíbe los ídolos. Me arrepiento y tiro de mi casa, de mi corazón, quito todo ídolo, toda imagen y adoro solo a Dios. Y voy a ir a Él solo por Jesús, único mediador entre Dios y los hombres. Ya no voy a estar entre sí y no. Tomo mi decisión, me paro con Zaqueo. Yo voy a restituir, yo voy a cambiar, yo voy a dejar. Y ahora Cristo, tú vas a ser mi Señor, mi Salvador y mi todo. ¿Y qué dijo Jesús acerca de Zaqueo? Versículo 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Se arrepintió y puso su fe en Cristo como su Salvador. Por cuanto él también es hijo de Abraham, una persona que ha creído a Dios como su Dios y Salvador personal. Y concluyó esta hermosa historia literal, verídica, bíblica, diciendo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amigo perdido en el pecado, todavía bajo la condenación del pecado. Ven a Jesús, está buscándote. Hoy quiere entrar en tu corazón y ser tu Salvador. Arrepiéntete y recíbele gozoso como Zaqueo por fe. Y cristiano que conoce a Cristo, estás predicando el Evangelio. Estás buscando con Jesús a los pecadores en tu derredor para que sean salvos también. Que Dios bendiga esta historia, un encuentro divino y personal con Jesús, para la salvación de multitudes, como es la voluntad de Dios. Que Dios les bendiga a todos.